Nosotros regresamos, van a seguir hablando los números en este segmento del programa. Vamos justamente a analizar la dinámica política en torno a la mesa de diálogo que se conformó entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidos minoritarios de oposición. Vamos a iniciar viendo datos de un estudio de la encuestadora More Consulting, en donde primero lo que vamos a ver, o lo que están viendo en sus pantallas, es la respuesta a la pregunta: ¿quiénes representan a la oposición venezolana? En líneas generales, recuerden que se ha dicho que estos partidos minoritarios de oposición también representan en buena medida el sentir del pueblo venezolano. Así que en líneas generales se le preguntó a los ciudadanos dentro de este estudio de More Consulting quién representa a la oposición. Estamos en este caso viendo que el 54,4% de los ciudadanos piensan que la oposición está representada en torno a la figura de Juan Guaidó o el gobierno de Juan Guaidó. Apenas un 14% piensa que la oposición venezolana puede estar representada en Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y los integrantes del Partido Más, del Movimiento del Socialismo, y un 11% piensa que la oposición venezolana está representada por María Corina Machado y por el Movimiento 20 Venezuela y todo lo que está alrededor del Movimiento 20 Venezuela. Lo que quisiera ver, o lo que estamos viendo acá, es por autodefinición política. Y en este caso es cómo lo ve el chavismo. Vean que en el caso de quienes se dicen chavistas, la mayoría, un tercio, 33%, piensa que la oposición venezolana está representada por Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y el MAS, y apenas un 25% piensa que la oposición venezolana está reflejada o está representada por Juan Guaidó, que es el dato que tenemos aquí en pantalla. Véanlo ahora entre los opositores, que tal vez es el dato más emblemático. La oposición piensa que está representada, o quienes se dicen opositores, piensan que están representados en Timoteo Zambrano, Claudio Fermín. Apenas el 2% de quienes se dicen opositores piensan que son representados por Fermín, por Timoteo Zambrano o por el Partido Más, y un 81,8% piensan que los representa el gobierno de Juan Guaidó. Algo similar vemos en el caso de quienes se dicen independientes. 48% de quienes se dicen independientes piensan que la representación de la oposición debe recaer en Juan Guaidó, y apenas un 13% cree que la representación de la oposición debe recaer en el grupo que ha conformado Fermín, Timoteo Zambrano, el MAS, y que incluso pudiese albergar a el Partido Avanzada Progresista, por ejemplo. Vamos a cambiar de gráfico, seguimos viendo datos del último estudio de More Consulting, porque lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo en pantalla en este momento, es cómo evalúan los venezolanos a Timoteo Zambrano. Y vamos a recordar que Timoteo Zambrano, a pesar de una amplia carrera política, estuvo los últimos 2 o 3 años prácticamente desaparecido de la opinión pública. Vean que solamente el 7,3% de los ciudadanos tienen una imagen positiva de Timoteo Zambrano, si se suman los que lo ven favorable y algo desfavorable, y el 26% tiene una percepción negativa de Timoteo Zambrano. 66% dentro de este estudio de More Consulting dice que no tiene ni idea de quién es Timoteo Zambrano, o que no tiene suficiente información para opinar sobre Timoteo Zambrano. Quienes sí la tienen, en su mayoría, lo valoran negativamente, y lo volvemos a ver por autodefinición política. Vean que en el caso incluso de quienes se dicen chavistas, está dividido en 2 bloques de similar tamaño: quienes valoran positivamente a Timoteo Zambrano, quienes evalúan negativamente a Timoteo Zambrano, no así entre quienes se dicen opositores. Vean que la mayoría de los opositores que conocen a Timoteo o que tienen referencia de la carrera política de Timoteo Zambrano lo están valorando negativamente. Casi 40%, 39,7% de los opositores valoran mal a Timoteo Zambrano, y un 56% dice que no tiene todavía suficiente información para opinar sobre él. Vamos a ver estos mismos datos, pero enfocados en Claudio Fermín, que es la otra cabeza o el otro líder de este nuevo movimiento opositor, que, como decíamos en el programa anterior, está en nuestra galería On Demand, solamente tiene 7 de los 112 diputados que fueron electos en su momento en el año 2015. ¿Qué piensan los venezolanos de Claudio Fermín? 16% tiene una valoración positiva de Fermín, entre los que lo ven favorable o algo favorable, y 43% lo ven de una forma negativa. Se repite en el caso de Fermín lo que veíamos en los datos de Timoteo Zambrano. El chavismo se divide prácticamente a partes iguales entre quienes valoran bien y valoran mal a Claudio Fermín. La oposición abiertamente, quienes tienen algún tipo de opinión sobre Claudio Fermín, la oposición, los que tienen algún tipo de opinión sobre Fermín,
Solo 9% lo ven de forma favorable y un 67,5%, 6 de cada 10 opositores, valoran negativamente a Claudio Fermín. En líneas generales, es difícil suponer que pueden representar al segmento opositor. Entre los independientes, la mayoría de los independientes asegura no tener suficiente información en este momento para valorar la actuación de Claudio Fermín. Vamos a seguir avanzando en este estudio sobre lo que es la nueva mesa o este intento de mesa de negociación entre Maduro y los partidos minoritarios de la oposición. Ese acuerdo que se firmó el lunes pasado tiene el aval de los venezolanos, según el estudio que vemos en More Consulting, 1.300 entrevistas en ámbito nacional, el 67,6% de los venezolanos está en desacuerdo con el acuerdo que se firmó o con la estrategia que está en torno a esa mesa de diálogo entre Maduro y los partidos minoritarios de oposición. Apenas el 29% de los venezolanos, 3 de cada 10, si lo queremos ver de esta manera, avala o tiene algún tipo de opinión favorable en cuanto al acuerdo. Eso sí, vamos a verlo otra vez por autodefinición política. Quienes se dicen chavistas, 69% de quienes se dicen chavistas, avalan el proceso entre Maduro y la oposición minoritaria o oposición disidente. No es el caso de quienes se dicen opositores. Solo 8% de quienes se dicen opositores avalan el acuerdo, mientras 91,6%, 9 de cada 10 opositores, están en contra del acuerdo. E incluso dentro de los independientes, que por autodefinición política termina siendo el segmento más grande que hay en Venezuela en este momento, el 71% de los independientes valoran negativamente, están en desacuerdo o algo en desacuerdo con el pacto entre Nicolás Maduro y los partidos minoritarios de oposición. Si seguimos avanzando, vamos a continuar viendo datos del estudio de More Consulting. Tanto la Unión Europea como el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que cualquier solución a la crisis venezolana pasa porque se incluya en ese acuerdo o en ese proceso de negociación a las autoridades de la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. Para los venezolanos es posible un diálogo sin que participe Guaidó o el entorno político en torno a Guaidó. 53% piensa que no, 41% piensa que sí. Ahora bien, si lo volvemos a ver por autodefinición política, para la mayoría de los chavistas es perfectamente válido o viable que existe un diálogo sin Guaidó, no así para los opositores y tampoco para al menos la mitad, un poco más de la mitad de los independientes. Y vamos a recordar que en este momento el chavismo, este segmento de quienes se autodefinen como chavistas, dicen que son chavistas, independientemente de que se identifiquen o no con Nicolás Maduro, es el segmento más pequeño de opinión pública que hay en el país, aunque tenga el control de la mayoría de las instituciones del poder público, tanto el ejecutivo como el poder judicial o el poder ciudadano, por ejemplo. Pero en líneas generales, solamente quienes se dicen chavistas avalan un proceso de diálogo en donde no esté representado el gobierno de Juan Guaidó. Seguimos avanzando en estos datos del último estudio de More Consulting sobre la mesa de negociación entre Nicolás Maduro y los partidos minoritarios de oposición. En todo este entorno hemos visto que está mal valorado Claudio Fermín, está mal valorado Timoteo Zambrano, está mal valorado el acuerdo sin Guaidó o que se trate de entablar una mesa de negociación sin Guaidó. Y aquí la pregunta que se hace en el estudio es si aún es posible un cambio de gobierno en Venezuela. 52% dice que sí, 43% dice que no. Esta data ha variado muy poco en el último trimestre. En líneas generales, al menos la mitad, un poco más de la mitad de los venezolanos están convencidos de que sí va a ser posible un cambio de gobierno en Venezuela. Eso sí, si lo vemos por autodefinición política, el único segmento político que piensa que no va a haber un cambio de gobierno en Venezuela, porque adicionalmente no lo avalan, es quienes se dicen chavistas. 43% de quienes se dicen chavistas están en contra, no piensan o no creen que vaya a haber un cambio de gobierno en Venezuela. Solamente 27% de quienes se dicen opositores no creen que va a haber un cambio de gobierno en Venezuela y 45% de quienes se dicen independientes no creen que vaya a haber en este momento un cambio de gobierno en Venezuela. Sin embargo, si promediamos o vemos todo esto dentro del panorama general de la opinión pública en nuestro país,
todavía al menos la mitad o un poco más de la mitad están esperanzados o creen o consideran que sí puede darse un cambio de régimen político en nuestro país. Están hablando los números. Soy Eugenio Martínez, @Puskas en Twitter. Vamos a un corte y ya regresamos.